Historias del bosque en el tiempo presente. Una mirada al pasado a través de la voz de los pueblos. La entrevista que a continuación vamos a escuchar fue levantada el pasado 30 de abril del 2022 en el Parque Ecoturístico Bosque Esmeralda, ubicado a 5 kilómetros al este de la población de Amecameca, Estado de México. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con Rafael Eugenio Parrilla Arroyo. Él es maestro en Ciencias en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo, Texcoco, Estado de México. Actualmente, él es ejidatario del Núcleo Agrario Emiliano Zapata en Amecameca y paralelamente se desempeña como delegado regional forestal en la misma población como parte de la Protectora de Bosques, Probosque, del Gobierno del Estado de México. La plática está dividida en 3 partes. La primera versa sobre las responsabilidades que cumple un protector de bosques. La segunda sobre la historia y los logros del ejido Emiliano Zapata. Y la tercera sobre los reconocimientos y nombramientos de este ejido. Sin más preámbulos, escuchemos la siguiente trayectoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Eugenio Parrilla Arroyo y actualmente soy ejidatario del Núcleo Agrario Emiliano Zapata en Amecameca, Estado de México, y me desempeño como delegado regional forestal en Amecameca por parte de la Protectora de Bosques del Gobierno del Estado de México. ¿Cuál es la función de un delegado en esta institución de Probosque? Probosque nace bajo la lógica del cuidado del medio ambiente. Es decir, hace algunos años la Protectora de Bosques estaba inserta en la Secretaría de Medio Ambiente por las necesidades actuales en donde en realidad el bosque y la agricultura son un todo. La Secretaría del Campo, recientemente creada, acoge hoy a la Protectora de Bosques y hoy uno de los principios fundamentales como institución pues es la de preservar y conservar los recursos naturales en materia forestal en todo el Estado de México, promoviendo el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Al respecto, ¿qué programas se están implementando fundamentalmente para combatir las problemáticas que tiene en específico el Estado de México? No solamente es el problema de la tala ilegal. En realidad el bosque enfrenta diversos problemas, pero también a partir de que Probosque tiene diferentes programas, busca obviamente contrarrestarlos. Voy a comenzar mencionando, por ejemplo, una de las causas importantes de la pérdida de la masa forestal, además de la tala ilegal, es justamente el problema de la presencia de plagas y enfermedades. Hoy el Estado de México enfrenta una crisis sanitaria forestal por la presencia del gusano barrenador o descortezador del pino que se llama Dendroctonus mexicanus y que bueno, finalmente es un insecto que desafortunadamente ha estado evolucionando conforme se acentúa el tema del cambio climático. Es decir, este descortezador se está adaptando al cambio climático y desafortunadamente normas como la 019, que es la que regula el cómo poder combatir este gusano barrenador, este descortezador, pues se está quedando atrás. Voy a poner un caso muy concreto. La 019 habla que en un bosque natural como este, si encontramos 1, 2 individuos, 3 individuos afectados, pues no los podemos derribar, no podemos aplicar la norma porque en realidad es muy poco su volumen. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que este insecto, que es un coleóptero, pues se está adaptando a las condiciones naturales y se vuelve muy violento, muy agresivo, en tanto que en cuestiones de semanas, 2 árboles, 3 árboles, puede impactar de repente en 15, 20 o 30 árboles y entonces tenemos serias afectaciones. Creo que uno de los principales retos que enfrenta la Protectora de Bosques es justamente el adecuar esta norma para poder atender de
de manera inmediata la presencia de estos descortezadores y obviamente para evitar la pérdida de la masa forestal en el Estado de México y por supuesto entrar en dinámicas de capacitación con los predios, en este caso con los poseedores del bosque, ejidos, comunidades, predios particulares, para que puedan atenderlo de manera inmediata. Creo que es una de las acciones. La tala ilegal es un tema sí muy importante que debemos de tomar en cuenta, pero desafortunadamente al día de hoy se convierte una acción exclusiva y específica para su atención del gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Hasta hace 4 años, la Profepa y la Protectora de Bosques firmaron un convenio de colaboración en donde Probosque podía asumir las funciones de la Profepa con sus inspectores forestales para poder ejercer actos de autoridad en materia de impacto ambiental o en materia de delitos ambientales, en este caso la tala ilegal. Desafortunadamente este convenio ya no se vuelve a firmar y hoy desafortunadamente la Protectora de Bosques solamente ejerce actos de asistencia técnica, pero ya no tenemos la función. Sin embargo, desde esta delegación de Amecameca estamos estudiando la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, su reglamento, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento, y estamos encontrando que existe otra manera de regular esta problemática. Si bien es cierto, la tala ilegal que se da en las partes de la montaña tienen una disposición final, es decir, lo ilegal o la madera entra a un aserradero para poderlo transformar y obviamente se pueda comercializar. Finalmente nosotros pensamos que podemos regular esta actividad por la vía administrativa. Los aserraderos son empresas que ejercen una actividad económica y que se regulan a través de las acciones del municipio. De acuerdo al artículo 115, el municipio tiene autonomía y dentro de esa autonomía tiene la capacidad de regular justamente estas empresas. ¿Qué es lo que estamos proponiendo al seno de los ayuntamientos y posteriormente, obviamente, de los bandos municipales? Que para que un ayuntamiento pueda autorizar la licencia de funcionamiento de un aserradero, necesita la opinión técnica favorable de Probosque, que es una acción que nosotros sí podemos hacer. Ya no podemos ejercer el acto de autoridad, pero sí tenemos la facultad de ejercer una opinión técnica favorable o no favorable, dependiendo de lo que encontremos en el aserradero. Un ejemplo muy concreto: si un aserradero tiene una capacidad de transformación de madera en rollo en escuadría de por lo menos 10 metros cúbicos y encontramos a través del coeficiente de aserrío 15 metros cúbicos, entonces estamos entendiendo, y que no tenga las cartas de abastecimiento, significa que por lo menos hay 5 metros cúbicos que ya no son legales. Y entonces la opinión técnica que se le hará saber al alcalde o a la alcaldesa es de decir, no le puede otorgar su licencia porque está transformando madera ilegal. La otra opinión técnica favorable o no favorable que debe de entregar Profepa al ayuntamiento es si la empresa tiene un procedimiento administrativo federal en el orden de delito ambiental. Si tiene un pendiente con la Profepa, tampoco lo puede hacer, tampoco puede tener licencia de funcionamiento. Pero viene un tercer dictamen que es muy actual. Los ayuntamientos, a través de las unidades de protección civil, sean direcciones o coordinaciones, su función es salvaguardar la seguridad de la comunidad o de la población. Para ello es importante que cada empresa y sobre todo los aserraderos que manejan combustibles, porque finalmente el aserrín, la madera es un combustible, puede generar problemas o incidentes como incendios. Y entonces el aserradero necesita tener un dictamen favorable de protección civil para crear un programa interno de protección civil. Si estos 3 dictámenes, con uno que sea negativo, es suficiente razón para no otorgar una licencia de funcionamiento. Claro, eso sería una manera de poder intentar minimizar esa situación, pero no es la única. A mí me parece que algo que se tiene que hacer para poder revertir esa situación es más de índole comunitario. Es decir,
Inicialmente tenemos que conocer la historicidad del problema. Cuando inicialmente el volcán Popocatépetl entró en una actividad importante en 1994, el gobierno federal determinó esta zona en peligro y entonces prácticamente se vedó la subida al volcán Popocatépetl y al volcán Iztaccíhuatl, porque aquí se hacía montañismo importante a nivel mundial. Nosotros era muy frecuente ver gente de otros países cada 8 días disfrutar de nuestras montañas y por ende pues ejercer una actividad económica versada en el turismo. Es decir, muchas comunidades, las comunidades locales, las señoras podían vender obviamente sus productos, su comida, sus alimentos y obviamente se consumían y generaban derrama económica. Había guías locales para poder hacer ascensos a la montaña y ahí se ocupaban los jóvenes de las comunidades o personas adultas de las comunidades. Es decir, había una dinámica interesante, pero al momento que viene la erupción del volcán Popocatépetl se pierde todo ello. Mucha gente pierde su empleo o su modo de vida y entonces nace primeramente como una necesidad el poder aprovechar su bosque. Bueno, debemos de tener algo muy claro dentro de la lógica campesina. El medio rural vive y sobrevive del aprovechamiento de los recursos naturales. Un modo completamente diferente a las zonas urbanas que viven y se desarrollan a través de la prestación de servicios. Aquí se vivía del bosque, pero se prestaba un servicio. Pero cuando se acaba la posibilidad de la prestación del servicio, entonces aumenta la presión sobre lo natural. Nadie se puede quedar sin comer. Eso es una realidad. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, se fue rebasando esos límites. Helena Butland podría decir los límites de la tierra. Bueno, nuestra zona también tiene límites. La gente se empezó a dar cuenta que la madera era un negocio. Entonces parte de una necesidad y después viene otra visión, que ya es el extractivismo y la mercantilización. Si nosotros revisamos geográficamente las capas de vegetación de ese año de los 90s, 94 hasta la fecha, pues nos hemos dado cuenta que la pérdida de la masa forestal se ha incrementado de una manera importante. Ahora, ¿cómo Probosque ha enfrentado esa situación? ¿Cómo en su momento CONAFOR también enfrentó esa situación? Bueno, pues primeramente se desarrollaron conceptos de silvicultura comunitaria, de casos exitosos que se tuvieron en otros estados de la República como Oaxaca, la Sierra Norte de Puebla. Y entonces a través de las políticas públicas pues se generan programas que hasta la fecha en el caso de Probosque están operando como Reforestación Estado de México, que lo que busca es restaurar y conservar una superficie en donde otorga incentivos económicos que pueden ser hasta de 1,500 pesos por hectárea y obviamente otorga la planta para que se pueda realizar y nuevamente se pueda reforestar esas áreas. Obviamente entran 3 años posteriores al establecimiento de esa plantación en mantenimiento y se crean empleos temporales. Claro, lo digo muy concreto, son empleos temporales. La realidad es que la comunidad tendría que organizarse para conservar su territorio, pero también ejercer otras actividades complementarias para complementar el ingreso familiar. Eso es una realidad, hasta en tanto a lo mejor la plantación pudiera estar en óptimas condiciones y poder vivir nuevamente del bosque, pero obtener de él solo lo necesario, sintiéndose parte de la naturaleza, no dueño de la naturaleza. Entonces, desafortunadamente, la visión individualista se ha apoderado en algunos grupos de personas y que obviamente están impactando de manera irracional sobre los recursos naturales como si fueran infinitos, pero la realidad es que son finitos. Hoy en día, en toda la región de los volcanes, en todo el país, en todo el mundo, tenemos un desabasto de agua importante, y no es porque no haya agua, solo que el efecto de cambio climático genera que llueva en regiones donde no llovía, y en donde llovía ya no llueva, es decir, los climas se están modificando. Y entonces, pues tiene que haber una adaptación, pero tiene que haber un pensamiento de reconocimiento de los nuevos ciclos naturales y ver cuáles alternativas se tienen que implementar para poder, por ejemplo, captar agua, ¿sí?, a través de jagüeyes, como lo hacemos aquí en el ejido Emiliano Zapata, y entonces tratar de compensar ese desabasto.
que se tiene. Obviamente los ejidos y las comunidades tendrán que tener la posibilidad de organizarse, tomar decisiones en el cuidado de su territorio. Pero eso va a quedar un poco limitado por la acción del gobierno, porque creo yo que debe de haber más una sensibilización al interior. Tiene que haber alguien en la comunidad que tenga una claridad de la conservación de los recursos naturales y que de adentro hacia afuera nuevamente se pueda emancipar, porque muy difícilmente, creo yo, se va a lograr de afuera hacia adentro, porque además, en mi caso, por ejemplo, como delegado, pues estaré solamente un tiempo ocupando este cargo, esta gran responsabilidad, pero un ejidatario y un comunero lo será toda su vida, y entonces en realidad ese cambio tiene que ser adentro de la comunidad. Claro, las dependencias coadyuvaremos para provocarlo, pero tiene que ser desde el corazón, desde el yoloth, desde el corazón, para que esto pueda nuevamente socializarse y sea nuevamente un modo de vida comunitario, un modo de vida de bienestar común. Harkin habla ahí en un texto muy interesante, en La tragedia de los comunes, que es un documento que yo lo recomiendo mucho, porque habla de cómo a través de una visión individualista se afecta a una comunidad. Y eso es lo que está prevaleciendo aquí, no nada más en la región de los volcanes, está a lo largo y ancho del país. Y entonces, lo que hace ProBosque, pues es asesorar técnicamente. Claro, también necesitamos de promotores comunitarios para que hagamos sinergias, para que el procarbono, para que las plantaciones, para que el FIPASAEN, para que el procarbono, pues obviamente cumplan su función. Y al final podamos tener un aprovechamiento forestal sustentable. ¿Qué significa? Que pueda ir de generación en generación y que todos tengamos la posibilidad de disfrutarlo. Pero eso creo que va a depender más de la comunidad. ¿Existe algún programa para salvaguardar, restaurar y conservar aquellas especies nativas y emblemáticas en peligro de extinción, tales como el elite, el madroño, el chalcapulín, el manalguazatle, entre otros, por mencionar solamente algunas especies? Bueno, afortunadamente para conservar muchas especies, no solo vegetales, sino también de fauna, animales, existen las unidades de manejo para la protección de la vida silvestre, las UMAS. Comentar que un caso de éxito que tenemos aquí en el ejido Emiliano Zapata es la creación de una UMA para la conservación del falso escorpión, de Varicia imbricata, como una especie sombrilla, y obviamente las especies que conviven en su entorno, entre ellos Photinus palaciosi, que es la luciérnaga de los volcanes, que además es una especie carismática, pero que efectivamente también busca conservar la perlilla, los hongos, los madroños, todo lo que sea silvestre. Yo creo que los ejidos y las comunidades podemos crear programas de manejo ligados a la conservación de la vida silvestre. Eso está en el artículo 46 de la Ley de Equilibrio Ecológico y del Medio Ambiente, y yo creo que solo se requiere tener la voluntad, una idea muy concreta de la conservación y pasarlo como un acuerdo de asamblea, porque estos acuerdos tienen que suscribirse en asamblea y tienen que estar registrados en la reforma agraria, en el RAN, para que surtan efecto. Pero además no basta tener una unidad de manejo ambiental, sino que a través de la LEGEPA, un sitio como este puede ser un sitio destinado voluntariamente a la conservación, es decir, una ADBC, y que pertenece a una categoría de áreas naturales protegidas. Y entonces también existe un programa en donde se pueden aplicar políticas comunitarias que se vuelven públicas al interior del ejido o de la comunidad para desarrollar actividades de protección, de conservación, y voy a poner ejemplos. Por ejemplo, una actividad muy concreta de conservación pues es la reforestación, su mantenimiento. Un ejemplo muy concreto de protección pues es hacer brechas cortafuegos, líneas negras, colocado de cercado
perimetral para evitar que el ganado de monte ingrese a estas áreas reforestadas y entonces se pisoteen o con los cuernos rompan los árboles. Actividades de restauración, y esto involucra no nada más la parte vegetal, sino la parte de suelo. Entonces podemos hacer bordos a curvas de nivel, podemos hacer zanjas bordo, podemos hacer tinas ciegas, podemos hacer acomodo de material muerto, todas en el propósito de detener la caída del agua para evitar erosión hídrica y erosión eólica a través de cárcavas y canalillos. Y entonces fomentamos la filtración del agua de lluvia a los mantos acuíferos. Pero también se pueden desarrollar actividades de aprovechamiento, como es el ecoturismo, como lo es la producción de carbón vegetal en sitios que están destinados y especialmente ubicados para ello. Podemos desarrollar las plantaciones forestales, comerciales, tanto maderables como no maderables, como las plantaciones de árboles de Navidad. Entonces, si estas políticas públicas, que también pueden ser políticas comunitarias, se adoptan a través de esos programas de manejo, podemos elevar a los ejidos y comunidades a nivel de áreas naturales protegidas, y el ejido, la comuna, destina por cuánto tiempo. Yo quiero comentarles que a partir de enero del 2022, la CONAM logró certificar a este ejido en la categoría de ADBC, y vamos por 50 años prorrogables, es decir, que por lo menos durante 100 años, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos podrán disfrutar, pero también los nietos, los bisnietos del resto de los ejidatarios de Emiliano Zapata podrán disfrutar. Y entonces eso es algo interesante. Ahora, ¿qué otra estrategia puede fomentar la conservación de estos sitios? El que los hijos y los nietos trabajen con los padres, y eso se puede hacer muy fácilmente. La ley agraria a veces tiene trampas, y dicen que los títulos, los derechos agrarios, se van a ceder del abuelo al padre y del padre al hijo una vez cuando éste fallezca. Bueno, a mí me parece que es demasiado aventurado, porque cuando dentro de la educación comunal o educación comunitaria no se ejerce el trabajo colectivo desde pequeño, entonces el hijo, el nieto, está desligado de la actividad de los padres y de los abuelos. Por lo tanto, no puede haber amor, ni puede haber identidad por el territorio. Sin embargo, a mí me parece que se puede nombrar a vecindado y ejidatario sin tierras a los hijos, a las hijas, a las esposas, a las nietas, a los nietos, y en ese proceso van trabajando juntos y haciendo la vida, y entonces los saberes, tanto locales como científicos, se transmiten de generación en generación, pero en el trabajo. Y entonces cuando el abuelo, el padre ya no esté, el hijo sabe hacer las cosas y sabe que el verdadero valor de su territorio no está en lo económico, está en lo que representa, en lo que simboliza para él, que no es mercantil, que está por encima de eso. Y entonces los ejidos y las comunidades pueden seguir renovándose y pueden seguir trabajando colectivamente. Entonces creo yo que entre el tema de la UMA, entre el tema de las áreas naturales protegidas en su categoría de destinadas voluntariamente a la conservación, y en que los padres, los abuelos y los hijos y los nietos trabajen de manera colectiva desde su inicio, eso permite tener, por supuesto, grandes resultados en conservación de la vida silvestre, y no nada más de ello, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones y de nuestra vocación por el cuidado del territorio. Continuando, ¿se ha considerado reforestar aquellos puntos estratégicos del paisaje, especialmente por donde baja el agua? Y por ende, ¿qué sucede con la reforestación de la zona urbana? Bien, cuando nosotros hablamos de reforestación, pues es un tema pues muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de restaurar sobre todo sitios que por alguna razón antropogénica, es decir, por acciones del hombre, pues hemos deforestado, ¿no? Desde los incendios, las plagas, la tala ilegal, y finalmente, bueno, pues van quedando muchos espacios sin cobertura vegetal.
Obviamente desde la visión de ProBosque pues es importante la totalidad de estos espacios, pero creo que cobran especial importancia e interés aquellas zonas en donde se origina la vida, es decir, donde nace el agua y tienen nombres como ameyales. El ameyal es justamente el acuífero que tiene salida y que obviamente forma ríos. Entonces, creo que esos sitios que son estratégicos para la vida, pues son los sitios de mayor prioridad para poder ejercer acciones de reforestación, pero no solamente de reforestación, de protección. Muchas veces cuando nosotros no cuidamos un ameyal, este se tapa o este se puede perder. Y entonces pues las comunidades sufren de desabasto de agua y obviamente eso generan problemas sociales. Y obviamente vamos y le reclamamos al alcalde o le reclamamos al gobernador, le reclamamos al presidente de la República, pero cuando en realidad nosotros ponemos atención cuál es el origen del problema, pues el origen del problema somos todos. Entonces creo que la acción debe ser colectiva, debe ser participativa, y entonces aprovechando que existen políticas públicas como es la reforestación a través de Reforestando Edomex, pues yo creo que es importante que con el conocimiento del territorio que tienen las comunidades agrarias, como son ejidos comunidades, podamos proponer justamente reforestaciones en esas áreas estratégicas y específicas como son la zona de los ameyales. Ahora, pero no solo esto tiene importancia en la zona forestal. ¿Qué pasa en las grandes ciudades? Un fenómeno ambiental que se genera en las ciudades es la isla de calor. Es decir, como todo es pavimento, la concentración de calor durante todo el día genera islas de calor. ¿Qué significa? Una alta concentración de altas temperaturas y obviamente mucho bochorno. Y eso genera problemas a la salud, al ecosistema, y creo yo que también ahí debe de haber reforestaciones con plantas idóneas para ello. No podemos llevar estos árboles que son nativos, como son los pinos pátulas de la zona norte, por ejemplo, de Puebla, o por poner una yacahuite en la zona fría de los volcanes de aquí de la región de Amecameca, pues a una ciudad o a un conjunto urbano, porque son árboles que con el paso del tiempo llegan a crecer 30, 40 metros y generan problemas en las banquetas, en las tuberías, en el agua, en las propiedades. Creo yo que se tiene que hacer una planeación de la reforestación urbana y para ello proponemos, y es lo que estamos haciendo como ProBosque, que en la parte forestal, que no solamente las dependencias produzcamos planta, sino que los núcleos agrarios produzcan su propia planta endémica, planta que está adaptada a las condiciones naturales, pero los ayuntamientos también tengan la posibilidad a través de las áreas de ecología de producir planta urbana, planta inclusive ornamental, porque finalmente sea forestal, sea ornamental, sea urbano, tienen las mismas funciones y las funciones son la captura de carbono y son la producción de oxígeno. A esto en su conjunto se le conoce como servicios ambientales hidrológicos. Finalmente, en ambos contextos, la planta tiene la función también de absorber el agua, de filtrar a los acuíferos y de, obviamente, si es un árbol como un ciprés o como una tulia o como un trueno perfectamente podado, pues quizás también sea el hábitat de algunas especies como las aves que gustan disfrutar también de las áreas urbanas. Es decir, en el contexto paisajístico y en el contexto biológico es importante que tanto el gobierno, las comunidades y los ayuntamientos puedan producir planta exclusiva para un propósito en específico. Es decir, no podemos meter la planta forestal a lo urbano y las plantas urbanas no pueden estar en un ambiente natural porque inclusive puede generar alelopatía, es decir, generan sustancias, un ejemplo muy concreto como el eucalipto, que evita el crecimiento de otras especies y se vuelven plantas invasivas y van obviamente generando un desequilibrio ecológico. Entonces yo creo que sí se debe de tener amplio conocimiento, mucha responsabilidad y también el deseo y la voluntad de llevar a estos sitios, a estos ecosistemas, lo necesario para que se pueda producir de manera favorable y no generar problemas ambientales. Para
darle al público a conocer qué es un ejido, ¿nos podrías explicar qué es un ejido? Fíjense que cuando uno intenta comprender qué es un ejido, como tal el concepto de ejido pues no era un concepto mesoamericano, en realidad eso fue una invención de los españoles. En España había ejidos. Sin embargo, en México o en Mesoamérica estaba muy claro el contexto del calpulli, el uso común. La tierra era de todos o era de nosotros. Y sí, efectivamente, los gobernantes de esa época destinaban propiedades, o no propiedades, espacios donde podían ejercer la agricultura, donde el único requisito pues era trabajar la tierra. Yo creo que eso fue tan inspirador con el paso de los años, después de más de 500 años, ¿verdad? Cuando Zapata dijo, además del dicho de la revolución, pues lo que era justamente la tierra de quien la trabaja, ¿no? Pero eso venía desde los pueblos originarios. Cuando se crea la propiedad aquí en Mesoamérica a través de las haciendas y a través de las encomiendas, y que esto duró durante 300 años, por lo menos durante la colonia, y después cuando llega la independencia en 1810 y se consolida en 1821, en realidad no era nada más la independencia social o la independencia de un estado o de un gobierno-estado, sino que lo que quería en realidad la comunidad era nuevamente también que fueran restituidas las tierras que en su momento les fueron despojadas. Entonces, en realidad, el concepto de ejido es muy diferente en España y en relación a México, porque cuando se viene la revolución en 1910, en realidad el ejido se concibe como una dotación de tierra. Eso es en México un ejido. Pero sin embargo, la comunidad o los bienes comunales, que son más ancestrales y que son más mesoamericanos, pues se habla de una restitución a las comunidades, es decir, las comunidades que todavía conservaban sus títulos primordiales, obviamente después de la revolución, cuando obviamente Álvaro Obregón empieza a repartir por primera vez la tierra de manera oficial, no así, Zapata lo hizo mucho antes, desde 1914, en su natal Morelos, pero no fue una distribución de tierras oficial, ¿verdad? Porque no era gobierno en ese momento. Pero cuando Álvaro Obregón, y a través obviamente de la Constitución del 17 y obviamente a través de la ley agraria, pues generan ejidos y comunidades, la comunidad es una restitución en base a sus títulos primordiales a los pueblos que tenían ese derecho. Pero los ejidos fueron creados y dotados a comunidades que nunca tuvieron tierra. Entonces quiero dar un dato muy importante. En México existen más de 196 millones de hectáreas, que es como la superficie total de nuestro país, y el 51% es propiedad social. ¿Qué significa? Que son por lo menos 99,000 hectáreas que están en manos de ejidatarios y de comuneros. Y eso es interesante porque son más de 29,000 ejidos en nuestro país y casi 3,000 comunidades en todo el país. Entonces las decisiones en cuanto al manejo del territorio al día de hoy debieran seguir siendo colectivas, porque se tiene, tanto en ejidos como comunidades, una institución que técnicamente debería ser todavía muy fuerte, como es la asamblea, y en donde descansa el poder comunal o el poder ejidal. Y es donde se toman los acuerdos. Claro, la toma de acuerdos es sumamente complicada, yo lo veo aquí en el ejido Emiliano Zapata, porque cuando se ponen en el centro de la discusión temas importantes, como es el uso de la tierra, las actividades económicas, el cómo vamos a hacer la faena, el cómo vamos a iniciar procesos de restauración, de conservación, de protección o de aprovechamiento, pues hay gente que tiene una visión de la conservación y otra de otra manera, y entonces viene una resistencia en el acuerdo. Pero conforme va subiendo de tono el acuerdo, enfrenta el acuerdo procesos de adecuación. Y entonces
se da lo que nosotros conocimos en la comunidad como el triángulo de lo posible, es decir, las cuestiones muy endógenas de una comunidad, las cuestiones muy ajenas que las representan la academia, lo representa el gobierno o simplemente pensamientos diferentes. Cuando estos empiezan a socializarse y se van adecuando, al final en el tercer vértice se genera lo posible. Hoy, mis queridos amigos, esto que se observa es resultado de lo posible. Y esto es gracias a que en la visión originaria de lo colectivo, de la comunalidad, el modo de vida colectivo, pues justamente en ello se funda la creación de los ejidos al día de hoy. Somos un país megadiverso, somos un país que tiene una tenencia de la tierra diferente a todas las que pueden existir en el mundo, porque normalmente o son reservas que administran los gobiernos. Voy a poner un ejemplo muy concreto, por ejemplo, Yellowstone en Estados Unidos, o la región del Arenal en Costa Rica, o en cualquier otra parte del mundo, que son áreas protegidas y que están administradas por el Estado. Y sin embargo, aquí podemos tener áreas protegidas voluntariamente a la conservación o simplemente a través del modelo de ejidos y de comunidades, que obviamente están administrados por el pueblo. Y eso a mí me parece muy interesante porque le da un valor muy grande a lo originario. Y yo creo que pone en el centro al calpulli, a las decisiones colectivas, al territorio, a la asamblea, a la faena, a la fiesta. Este último elemento para mí es crucial porque nuestros ejidos y comunidades pertenecen a los pueblos. Y los pueblos tienen el santo patrón. Y ese santo patrón se festeja. Y en ese festejo se da la compartencia y se comparte el excedente de la producción de lo que se dedique. Si un ejido es agrícola, aporta el excedente de lo agrícola. Si un ejido es ganadero, aporta el excedente de lo ganadero. Si es acuícola, aporta lo acuícola. Si es forestal, aporta lo forestal. Y se da la convivencia. Y la fiesta es el premio al trabajo. Pero además algo muy importante, ahí es donde el tejido social se fortalece, porque ahí los lazos de amistad se unen mucho más, se generan los compadrazgos y da origen a las nuevas familias. Y eso es gracias a la comunidad y al ejido, que obviamente se sigue profesando el modo de vida colectivo. Bien, continuando, ¿cuál es la historia del ejido de Emiliano Zapata? ¿Cuándo se formó y quiénes lo formaron? Hablar de la historia del agrarismo en México, pues indudablemente está ligado a movimientos armados y movimientos sociales. El caso del ejido de Emiliano Zapata, pues por supuesto no puede ser diferente. Claro, ya no nació bajo la lógica de la revolución, de un movimiento armado, pero sí de movimientos sociales. Para 1979, si bien es cierto, el pueblo de San Pedro Nechapa ya había logrado ser dotado para la creación de un ejido que lleva su mismo nombre, San Pedro Nechapa, pues las tierras no fueron suficientes. Y finalmente, a partir de 1999, por invitación de don Irineo Palacios Villegas y por invitación del licenciado Ignacio Iris Salomón, invitan a, por lo menos en esa época, 250 pobladores de San Pedro Nechapa para iniciar una lucha social para la creación de un nuevo ejido. Obviamente esto que comento pues fue muy difícil porque pues en esa época pues gobernaba Luis Echeverría Álvarez y bueno, obviamente en la historia de nuestro país o se gobierna bajo la lógica de la política o se gobierna bajo la lógica tecnócrata. Y bueno, ahí en esa época se gobernaba bajo la lógica de la política y entonces pues era un presidente que tenía mucha opresión sobre los movimientos sociales, educativos o de las masas. Entonces pues obviamente pues hubo plantones, hubo enfrentamientos con seguridad pública y así se fue dando. Todo esto duró 20 años hasta que en 1999 se crea el ejido Emiliano Zapata, pero un poquito antes comentar que a través del licenciado Iris Salomón y don Irineo Palacios Villegas los invitan a ser parte de una organización agraria que se llamó UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.
Esta organización nace en el 78, en el 79 los invitan a incorporarse, obviamente enfrentan muchos movimientos sociales y políticos durante 20 años, varios sexenios, y finalmente en el 92 hay una escisión, se divide la organización y Iris Salomón forma la CODUC, que es una organización obrera y campesina, y entonces se van los pobladores de San Pedro en Chiapa. Para ello también quiero comentar que la resistencia fue muy difícil porque desafortunadamente de 250 personas que iniciaron este movimiento, pues se fueron obviamente saliendo muchos, hasta que en 1999, un 23 de noviembre, pues obviamente se crea el Ejido Emiliano Zapata solamente con 23 pobladores. Y se crea bajo la lógica no del reparto agrario, porque debemos de recordar que el reparto agrario público o oficial termina en 1992 cuando se da la modificación al 27 y a la ley agraria. Sin embargo, el Ejido Emiliano Zapata o la dotación de estas tierras se da por artículo 90 al 92, en donde se menciona que si por lo menos hay un conjunto de pobladores, que son 20, que están dispuestos a aportar su tierra para la creación o la fundación de un ejido, se puede hacer. Y entonces platico un poco, cuando se da el proyecto en aprobación por parte de la reforma agraria, a don Anastasio López Sánchez, que todavía vive y que ha sido 2 veces presidente del comisariado y actualmente es el presidente del Consejo de Vigilancia, se le da la tarea junto con don Florentino Juárez, junto con el señor Lucas Martínez Rivera, que murió de 103 años, y muchos abuelitos, se les da la tarea de conseguir 100 hectáreas juntas. Y entonces anduvieron en varios sitios, principalmente en San Pedro Nechapa, buscando una pequeña propiedad que pudiera adquirir el gobierno y dotárselas a estos pobladores, cosa que fue sumamente complicado, sino que estas tierras que están ubicadas en Amecameca y que estamos ubicados en línea recta a 4 kilómetros de San Pedro en Chiapa y a 14 por carretera, pues encontraron aquí una propiedad en esa época de 103 hectáreas, propiedad de un descendiente de japonés. Fíjense qué interesante la historia, el territorio en manos de gente extranjera, es algo interesante. Entonces Gustavo Nishizaki Fonseca pues era el dueño de esta pequeña propiedad. El predio se le conocía como Calimanca, que en náhuatl significa la gran casa o la casa grande. Y bueno, basta ver el escenario para ver que hay mucha congruencia con ese nombre, no es una gran casa. Sin embargo, pues obviamente al arquitecto se le plantea la posibilidad de que la reforma agraria a través del Estado pudiera comprar estas tierras. A él le parece atractivo, se ponen de acuerdo y en esa época 103 hectáreas costaron 4.5 millones de pesos. Es algo interesante, fíjense nada más. Y el cheque lo otorgó Bansefi. Entonces ahí quedó y está no en la carpeta básica, sino que aquí yace un documento que es una escritura pública, que está obviamente registrada ante notario público de la Ciudad de México, pero que también está registrada en el Registro Agrario Nacional. Es decir, el Ejido Emiliano Zapata no nace como una dotación producto de la revolución, como la mayoría de los ejidos y comunidades de nuestro país, sino que aquí se hace por la compra-venta de un predio particular que se vuelve tierra social en base al artículo 90, 91 y 92 de la Ley Agraria. Cuando se constituye el ejido el 23 de noviembre de 1999, pues se reciben estas tierras cuya vocación inducida era la agricultura. Pero si nosotros observamos en realidad el contexto de estas tierras, pues son de origen forestal. Es decir, por lo menos 80 años antes hubo un cambio de uso de suelo, es decir, cambiaron lo forestal por maguey, por frutales y hasta que llegó la agricultura. Y posteriormente, en el 2010, y ahorita me regreso un poquito en la historia, regresa nuevamente estas tierras a su verdadera vocación, que es lo forestal. Pero ¿qué pasa en el 99 al 2002? En estos 3 años, como se crea el ejido, pues obviamente esta tierra era como de uso común para todos. Todo el mundo tenía derecho de sembrar su maíz, todo el mundo tenía derecho de aprovechar el uso común, que era el monte, pero no había la parcelización. Entonces
se trabajaba de manera colectiva, es decir, en comunalidad. Sin embargo, con el gobierno de Fox se crea una política pública que se llamó Procede, hoy FANAR, que es el Programa de Certificación de Derechos Agrarios. Y entonces lo que se busca, entre comillas, es garantizar la certeza jurídica de la propiedad. Y entonces se crean los certificados parcelarios. Y en el imaginario de la gente pensó que en realidad le estaban dando una escritura pública. Por lo tanto, eran dueños y señores de esta propiedad, bajo el concepto de dominio pleno, cosa que eso es falso completamente. Se le da posesión de un determinado terreno para su usufructo o para su trabajo colectivo, pero no eres dueño de la tierra. Sin embargo, en esa lógica, el artículo 80 de la ley agraria permite que la tierra que ya está parcelada y que tiene un título individualizado, y que del 2002 hasta el 2010 cada quien trabajó como pudo, y entonces se invisibiliza la comunalidad, el trabajo colectivo. Pero eso fue una política pública que se hace ¿para qué? Para que el ejidatario, sin obviamente irnos a un movimiento social o un movimiento armado, pudiera ceder sus territorios, sus parcelas a través de una compraventa o una enajenación, pues obviamente a los monopolios, en donde hoy se generan grandes unidades habitacionales, donde existen grandes desarrollos turísticos administrados por capitales extranjeros o donde yacen el usufructo de las minas más importantes de nuestro país. La verdad es que esto es algo interesante. Sin embargo, del 2002 al 2010 se vive en individualidad y obviamente genera mucha desconfianza. No se dan las asambleas, no hay rendición de cuentas. Yo tengo la oportunidad de llegar aquí en el Ejido el 7 de abril del 2010 por invitación. Me reconocen a vecindado y ejidatario, y después que ya estoy reconocido y registrado en el registro público, en el Registro Agrario Nacional, tengo la oportunidad de comprar algunas tierras a través del artículo 80. Y es así como yo llego a ser ejidatario en el 2010. Para el 2011 me nombran comisariado, presidente. Y entonces empezamos a proponer nuevamente un trabajo colectivo a través de grupos de trabajo, reconvertir los terrenos de agrícolas a forestales a través de plantaciones de árboles de Navidad, y comenzamos a desarrollar el proyecto ecoturístico. Claro, quien comienza esto del 2010 al 2011 es don Anastasio López Sánchez. Y entonces gestionamos recursos con CDI, que era la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, obviamente con Afor Probosque, primero Probosque antes que estas dependencias, y posteriormente pues se forman cooperativas, y hoy pues hemos nuevamente rescatado nuestra comunalidad, porque hoy lo que tenemos acá es un disfrute colectivo. Cada quien sigue gozando de la individualidad de su parcela porque hay un título parcelario, pero el usufructo se ha vuelto colectivo. La verdad es que ha sido una lucha importante desde lo social y desde lo organizativo social también al interior de este ejido. La verdad es que es algo interesante. Hoy lo platico a lo mejor unos cuantos minutos, pero la verdad es que esto lleva una década, más de una década de enfrentarnos a acuerdos, a luchar. La comunalidad tiene un destino: luchar contra la individualidad. El trabajo colectivo tiene que luchar y enfrentarse a la individualidad. ¿Por qué? Porque la individualidad genera monopolio, genera capitalismo, genera extractivismo, genera pobreza, genera desigualdades. Y la comunalidad genera trabajo colectivo, respeto a la naturaleza, genera economía social y solidaria, genera el respeto, la protección, la conservación de los recursos naturales. Creo que la comunalidad llegó en el tiempo que tenía que llegar en el 2018, a finales del 2018, donde empezamos a tener la posibilidad de documentar nuestros propios modos de vida como ejido, y hoy, bueno, pues ya sé una tesis de maestría y un libro muy bonito, es una compilación que hizo el doctor Artemio Cruz León, en donde se habla justamente de la etnoagronomía, habla justamente de las alternativas al desarrollo, pero también habla de la utopía. Y entonces esa utopía, como esto que hoy les platico, pues en realidad puede llegar a dejar de serlo, porque basta que la comunidad se reconozca en lo más profundo, que reconozca sus orígenes, que reconozca el valor que tiene en lo simbólico y en lo que nos da la vida, su territorio, sus usos y costumbres, su historia, sus tradiciones, y en ello pues obviamente se da la conservación.
porque hoy podemos aprovechar estos recursos naturales obteniendo de estas áreas solo lo necesario, pero no somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Y entonces, pues es un cambio, yo digo, de paradigma, y la resistencia, porque cual más pues siempre piensa en lo inmediato, tener dinero, tener cosas materiales, pero hay cosas todavía mucho más profundas que nos dan calidad de vida, y eso está por encima de cualquier otra situación. Creo que esa parte de la historicidad es muy bonita, y yo invitaría a que lean un trabajo muy bonito que es La Comunalidad, el caso del Ejido Emiliano Zapata, y la verdad es que lo van a disfrutar mucho, porque ahí van a encontrar a los actores, ahí van a encontrar los momentos, las experiencias, las risas, las alegrías. Hay dos pensamientos que me quedo y que quisiera reflexionar. Cuando nosotros empezamos a transformar el territorio y el paisaje, que además es temporal, porque el territorio y el paisaje es temporal, ¿por qué? Porque se modifica cada cierto tiempo, porque nada es para siempre. Y eso va a depender de la decisión de una comunidad o de la política pública que aplique el Estado sobre sus territorios. Eso está documentadísimo. Pero, ¿qué va cuando nosotros llegamos acá y veía yo a mi actual comisariado, a don Mario Sánchez Peña, que además es fundador del Ejido Emiliano Zapata? Un día, cuando ya estábamos aquí y las plantas empezaban a crecer, estos árboles maravillosos estaban muy medianitos, y estaba el Iztaccíhuatl a todo su esplendor, don Mario simplemente se estaba recreando la vista y la mente. Entonces yo me acerco muy en silencio y me pongo a un lado de él y le digo, ¿qué piensa don Mario? Y entonces él me dijo un resumen en 3 palabras. Me dijo: admiración, contemplación, la mente, y la satisfacción. Y entonces eso es lo más exquisito que puede haber después de un trabajo colectivo, es decir, que la gente tiene la capacidad de recrearse, de llenarse la mente y de sentirlo en lo más profundo de su ser. Y eso es amor a la tierra. Otra frase muy interesante de don Francisco Pedregal Agustín, cuando él fue secretario, cuando yo fui comisario presidente, fuimos a una junta en Chalco con comuneros y ejidatarios. Y pues se daban las discusiones, ¿no?, entre las comunidades, porque el gobierno Probosque daba recursos y desafortunadamente algunos ejidos y comunidades no hicieron uso adecuado de estos recursos, y había el reproche entre sus propias mesas, es decir, el tesorero le reclamaba al secretario, el secretario al presidente, y se daba ahí ese reclamo, ¿no?, de que no se habían aprovechado los recursos y que alguien se los quedó. Y don Panchito simplemente fue su primera reunión, él se quedó callado y observaba. Y cuando veníamos saliendo y ya nos veníamos en la combi, porque en esa época pues viajábamos también en colectivo, ¿verdad? Y entonces me dice: oye Rafael, mientras los demás pelean, nosotros avanzamos. Y entonces eso a mí me dio mucha fuerza, porque efectivamente el motivo de la pelea era la no transparencia, era la no rendición de cuentas. Y nosotros pensamos que siempre es importante, tanto cuando el recurso es del ejido o cuando son recursos del Estado, pues siempre tiene que haber una transparencia en los recursos, y hay que darlo a saber a la asamblea para que no haya ese tipo de problemas. Y entonces eso genera confianza, eso genera participación y eso genera su propio desarrollo, cosa que no había pues en esas otras comunidades, y Panchito lo entendió muy bien. Yo creo que esas 2 experiencias que yo tengo, que tengo mucho más, porque en 10 años uno convive con la gente, pero esas 2 experiencias han sido como muy particulares de este núcleo agrario, y que también están citadas justamente en esta investigación como parte de una cotidianidad. Y yo creo, para terminar este apartado, que yo creo que sí estamos en la obligación de que los ejidos y las comunidades podamos construir nuestra historia a través de la oralidad. Es decir, esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido la oportunidad de platicar y de conversar y de saber escuchar, porque ahí también nace la comunalidad, el saber escuchar, sobre todo a nuestros abuelos, y entender realmente lo que significó para ellos el logro del Ejido Emiliano Zapata. Cuando se logra la tierra, se paga el recurso y entonces el Estado dota
a San Pedro Nechapa de estas tierras, la siguiente pregunta fue: ¿y cómo quieren que se llame este ejido? Y entonces don Luquitas Martínez Rivera, que ya falleció, a mí me dijo, sin que me diera la palabra y solamente mirándonos todos a los ojos, decidimos unánimemente que el ejido se llamara Emiliano Zapata. Y eso tiene una lógica, porque San Pedro Nechapa fue cuartel temporal de la bola, de la revolución, cuando Gregorio S. Rivero era el general brigadier y responsable de esta zona, y entonces se dio la instrucción de que se creara un cuartel temporal de Emiliano Zapata, y entonces la comunidad de San Pedro Nechapa, que fue zapatista, por supuesto que defendió y participó en la revolución, y eso está en el imaginario de la gente. Su papá de don Luquitas fue revolucionario y él se lo platicó, y eso lo trae impregnada a la gente, y entonces cuando les dicen cómo se va a llamar, todo el mundo dijo Emiliano Zapata, y esa es la historia del ejido Emiliano Zapata. Muchísimas gracias. Bueno, ya para ir finalizando la entrevista, ¿nos podrías hablar cuáles son los alcances que ha tenido el ejido de Emiliano Zapata? Bien, yo creo que dentro de los alcances o de los grandes retos que enfrenta este núcleo agrario, pues es uno muy concreto, el cómo vamos a rejuvenecer justamente al núcleo. México está enfrentando una descampesinización, por ahí hay pensadores como Blanca Rubio, como Bartra, que habla justamente de ello, ¿no? De cómo cada vez hay una emigración muy importante de los ejidos, las comunidades hacia otros espacios, y cómo es que se abandona la tierra a sus orígenes. Yo creo que el gran reto de Emiliano Zapata es cómo lograr involucrar a nuestras familias, a nuestros descendientes, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos. No es un tema solo de lo que te permita la ley agraria, sino que es un tema todavía mucho más profundo, como un modo de vida. Es decir, cómo vamos a poder motivar que, si bien es cierto, nuestros hijos aspiren a ser médicos, ser arquitectos, ser abogados, que sin lugar a dudas lo pueden ser, pero que no pierdan esa obligación o ese cordón umbilical que nos liga al territorio y a la tierra, el que nos da identidad. Yo creo que hoy, como un acuerdo de asamblea que hemos tenido ya desde hace 3 años, y de acuerdo justamente aprovechando esas reformas que en su momento se hicieron en el artículo 27 y en la reforma agraria, a través de la ley agraria, pues es el tema de que el artículo 80 permite la enajenación o la cesión de tus derechos agrarios. Bueno, pero no sin antes decir que el artículo 13 pues permite el reconocimiento de avecindados y de ejidatarios sin tierras. Entonces, a mí me parece que si el nieto y el hijo trabaja con nosotros, con los abuelos, con los padres, y obviamente se hacen acreedores a que la asamblea les reconozca su trabajo, porque ahí es donde se centra el reconocimiento, el prestigio y obviamente pues esa posibilidad de ser ejidatario, pues yo creo que podemos intercambiar a través de un diálogo de saberes, a través de hacer la vida juntos, pues obviamente el amor a la tierra y obviamente el tener la posibilidad de que seamos más ejidatarios para que podamos cuidar este territorio. Claro, también comentarles que la ley agraria permite que un ejido se pueda individualizar a través de una pequeña propiedad o propiedad privada, pero también se puede colectivizar. Algo que nosotros hemos experimentado como parte de la resistencia, porque hubo la situación en el 2013 que una persona externa quiso apoderarse de una parcela y obviamente enfrentamos un juicio agrario que duró 10 meses y que afortunadamente el ejido logró ganar. El acuerdo, una vez que recuperamos esta parcela, unánimemente fue de que se destinara al uso común. Cuando nosotros identificamos que se podía hacer legalmente, a partir de ese momento se tomó el acuerdo para que en lo futuro quienes desearan vender su tierra, el ejido la adquiriera a través de la enajenación correspondiente y pasara a ser el nuevo uso común. Y esto es el disfrute colectivo del usufructo. Hoy en día tiene más valor para nosotros el usufructo que la propiedad. Y eso también tiene que quedar claro en las futuras generaciones, porque es más importante disfrutar esto que está atrás de mí
que de verdad que no tienen ningún precio económico y que nos permite tener calidad de vida, que la mercantilización de un territorio, que la cosificación de un territorio. Entonces yo creo que el gran reto, para concluir, es esa, que podamos inmiscuir de manera colectiva y de manera cotidiana a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero que también podamos seguir colectivizando la tierra. Quizás en el tiempo la historia de este ejido se cierre en un capítulo y se abra en otro más importante. Inicia como una pequeña propiedad que se colectivizó a través de la creación del ejido Emiliano Zapata y se pueda consolidar a través de los bienes comunales de Emiliano Zapata. Creo que esa sería la historia. Eso es lo que queremos. Sabemos que el ejido ha obtenido un premio. ¿Cómo se logró este premio? ¿Cómo se logró obtener? Bien, pues primeramente pues nos sentimos muy orgullosos de que en el año 2021 el ejido Emiliano Zapata logró el Premio Nacional Mérito Forestal por parte de la Comisión Nacional Forestal, y que es un reconocimiento que entrega directamente el presidente de la República, y que además para otorgar este premio se publica en Diario Oficial de la Federación. La categoría en la que nosotros fuimos galardonados son micro y pequeñas empresas relacionadas al ámbito forestal, y bueno, en realidad pues ha sido solo una consecuencia de haber iniciado un proyecto de restauración y de conservación en el 2010, y que afortunadamente con el paso de los años y también con la visión colectiva que cada uno de los comisariados han impreso para poder llegar a este momento, pues nos tiene pues bastante motivados. También comentarles que en el 2020 ganamos otro premio al mérito ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México en la categoría de autoridades locales. Muy recientemente hemos sido certificados como área destinada voluntariamente a la conservación, y a partir de este año somos área natural protegida por parte de la CONAM. La verdad es que esto ha sido el resultado de tener una organización en cuanto a la conservación, a la restauración, a la protección, pero también al aprovechamiento responsable de los recursos naturales bajo la visión de la comunalidad, bajo la visión del trabajo colectivo, bajo la visión de la economía social y solidaria, y por supuesto también bajo la visión de reconocernos como parte de la historia de este núcleo agrario que, como lo comenté anteriormente, inicia su lucha social en 1979 y que consolida a través de 1999, 20 años después. Y del 99 al 2010, bueno, hubo una transición en donde el individualismo se apoderó del ejido, pero afortunadamente a partir del 2011 nuevamente lo empezamos a reconstruir. Hoy quiero comentar que este es el resultado de un gran trabajo colectivo, de un gran trabajo comunitario, de practicar la silvicultura comunitaria, en donde las empresas como es el ecoturismo, los árboles de Navidad, el restaurante, que son los servicios gastronómicos, el hospedaje a través de cabañas, la huma de luciérnagas, los hornos que van a producir carbón vegetal y por supuesto el programa de aprovechamiento maderable en bosque alto, pues eso nos da una enorme satisfacción, porque en el tiempo creo que hemos logrado llegar a un gran equilibrio. Entonces, pues yo quiero invitarlos a todos los núcleos agrarios del país, ejidos, comunidades, de que verdaderamente se comprometan, que verdaderamente actúen con pasión para poder, primeramente, pues restaurar los recursos naturales, y segundo, que invitemos a colaborar a nuestros sucesores, es decir, que hagamos un trabajo colectivo entre los nietos, los hijos, y hagamos la vida caminando juntos. Creo que ese es el éxito de un ejido. Creo que esto nos invita a seguir adelante y nos invita a seguir siendo congruentes con la relación que tenemos naturaleza-ser humano. Muchísimas gracias.
Gobierno de México.